Bien, el Salmo habla del anhelo por la casa de Dios, el deseo, el corazón de alguien por adorar y bendecir a Dios. Entonces dice, gracias, mi carne anhela, mi corazón desea estar ahí en la presencia del Señor. Así de que le felicito, tanto los que están aquí como los que están conectados, de sacar ese tiempo para el Señor, de sacar ese tiempo para Dios y congregarnos, pues eso es agradable a los ojos del Señor. Dice la Escritura que mi corazón anhela y desea eso. Pero quiero leer, enfocarme especialmente en el versículo 5. Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Considere bien esta palabra: bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas, es en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de las lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Mire lo que habla la Biblia de la persona que tiene las fuerzas en Dios. Miren lo que la Biblia refiere al que tiene sus fuerzas en el Señor. Dice: bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas. Y dice la Escritura que atravesará el valle de lágrimas, pero lo transformará, y me gusta lo que dice la Nueva Traducción Viviente, dice: y lo transformará en manantiales. Aunque es un valle de lágrimas, será transformado en manantial. Y dice: cuando la lluvia llene los estanques, irán de poder en poder. Siempre serán empoderados y verán a Dios en Sión. Siempre verán la gloria de Dios. Bienaventurado el varón, el hombre que tiene las fuerzas en el Señor. Aquí quisiera compartir algo de plataforma para lo que vamos a estar viendo la palabra para el 2021. Como usted sabe, nuestro calendario difiere del calendario hebreo. El calendario hebreo está celebrando a partir de septiembre de este año, a finales de septiembre, comienzos de octubre, está celebrando el año 5781. Se celebra el día desde la creación de Adán y Eva. Ellos celebran 5781 años. Nuestro calendario es distinto, y nuestro calendario estamos celebrando el año 2021. Pero el calendario judío es el año 5781. Esto es un año muy especial. En el año 2020, que es este que estamos viviendo, o 5780 para ellos, hubo un cambio de lo que llamamos cambio de temporada o de década. En ellos, la década de los 70s, para nosotros sería la década de los 10. Esa década se caracterizaba por algo que en gematría se conoce como la década de la visión. ¿Por qué? La gematría es la interpretación de los nombres, las palabras y mensajes basados en una asignación numérica que se le da al alfabeto hebreo. Eso es gematría. Lo barato y pirata es la numerología. La numerología son aquellas creencias místicas que se le dan a los números que tienen alguna relación con las personas. Entonces a los números le dan significado e interpretaciones. No, esto no es numerología. Estamos hablando de la gematría, que es una asignación que se le dio a cada letra según los números. Le voy a explicar. Sucede lo mismo como con la astronomía y la astrología. La astronomía es la ciencia seria del estudio de los cuerpos celestes del universo. Eso es la astronomía, el estudio serio, profundo de todo el universo.
Pero la astrología viene siendo la copia en una versión más barata y más caída, de bajo nivel. La astrología son las creencias místicas supersticiosas que la gente le asigna a los astros, los eventos, y lo relacionan con las personas. Entonces de ahí salieron los signos zodiacales, ¿verdad? De la astrología salieron los signos zodiacales: Piscis, Leo. ¿Qué piensa usted? ¿Qué soy yo? No, de ahí salió la astrología. De eso sale la astrología. Son creencias, tradiciones, basado en que en los astros está relacionada la vida de la gente. Eso es astrología. La astronomía es el estudio serio. Bueno, es lo mismo, numerología y gematría. La gematría es lo serio. No estamos mirando el número para el chance, no estamos mirando el número de la buena suerte, no, nada de eso. Estamos tratando de entender, de alinearnos y de tratar de hacer una lectura de los tiempos de Dios, comprendiendo que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es el reloj profético. Es el reloj que marca y determina los sucesos de la agenda de Dios, pues él fue el pueblo que Dios escogió para eso. Entonces su calendario tiene mucho significado y debe tener mucha relevancia para nosotros. El calendario hebreo. De hecho, celebramos 5781 desde la creación de Adán y Eva, pero también 2021 después de Cristo. De una u otra manera está relacionado la fe allí. Ahora, cuando estamos hablando de año 5781 o 2021 para nosotros, los años 70 de ellos fueron caracterizados por la letra Ayin, que es equivalente al 70. Y Ayin es en forma de un ojo. Ahorita le explico. Pasó de Ayin pasó a los 80 judíos, que es el 81 este año, que comenzó ahorita en septiembre, es el año 81, es la letra Pei, que es una boca. Cuando me refiero a ojo, boca, es porque los hebreos y las lenguas, la escritura de las distintas culturas no empezó como están ahorita. De hecho, empezó de una manera diferente. La cultura egipcia, recuerde que usaban una serie de símbolos y esa era su escritura, una serie de simbología. Todas las culturas, la cultura china también tiene una serie de símbolos. Lo mismo la cultura hebrea. La cultura hebrea, sus letras, Aleph, Bet, Gemel, Dalet, esas letras A, B, C, D comenzaron con símbolos antes de ser letra. Hoy día son una letra. Los que están ahí en las redes podemos mirar la letra Aleph, por ejemplo. La letra Aleph es un buey. Significa uno, fuerza, líder. Eso significa Aleph. Es la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph. Y al Aleph le atribuyen el número 1. Entonces, si fuese por interpretación, el 5781 es una boca y un buey, para que entendamos. 81 sería la simbología de esos números. La boca, como hablamos el año pasado, hace referencia a la proclamación, al hablar. Y a mí me llama la atención esto, porque esto se diferencia. Lamentablemente muchos predicadores en este tiempo le están diciendo a la iglesia: el año 2021 es un año de prosperidad, es un año de bendición, es un año de X, de Y, y todo lo que se nos viene de buenas intenciones al corazón, decimos que va a ser. ¿Y a quién no le gusta que le digan que el 2021 va a ser tu año de prosperidad? Todos van a decir amén. Pero es algo más emocional, es algo más nuestro, de deseo nuestro. Pero cuando lo miramos desde esta perspectiva, estamos tratando de alinearnos a lo de Dios.
tener una interpretación más escatológica del fin de los tiempos. Y me gusta que la década de los 80 hebreo sea boca, proclamación, hablar, porque coincide con el llamado a la iglesia de no callar, de predicar, de hablar de Jesús, de anunciar a Cristo. Hablando de los 80 de ellos. Pero ahora viene el año 81 que comenzó ahorita en septiembre y que va a comenzar, que ya comenzó y que nosotros vamos a iniciar 2021. Y este uno es el buey, que significa fuerza, líder, número uno. De hecho, la palabra papá en hebreo, si vamos al hebreo antiguo, al pictográfico, papá sería un buey y una casa. En letras, después modernizó, sería la letra A y la letra B. Y pusieron luego la A para que pronunciara. Entonces quedó Abba. Abba. Y fue lo que escribió Pablo cuando dijo que podemos llamar a Dios Abba Padre. Abba es Dios. Entonces sería el uno, el primero de la casa. Y así es una belleza cuando empezamos a descubrir lo que está escrito. Ahí hay muchísimas cosas. En internet hay un video muy viral, por cierto, de evangelístico del Mesías en las primeras 8 letras hebreas. Es impresionante ese video. Cómo está ahí la revelación de Cristo, todo lo que sucedió. Interesante. Gematría se llama, para que lo tengan en cuenta. No se me extraña de que el año después del 2020 o 5780 para ellos, de todo lo que hemos vivido de esta pandemia, no es casualidad que el 2021 o 5781 sea considerado año de fuerza, sea considerado año de poder, de empoderamiento, de buey, de fuerza, del número uno, del Padre. Pero en este caso, cuando miramos todo lo que se ha vivenciado este año y empezamos a pensar, empieza a cobrar sentido la palabra cuando dice: bienaventurado el que tiene en ti sus fuerzas. Porque el hombre fracasa es porque anda y vive en su propia fuerza, porque camina en su propia fuerza, porque vive en su propia fuerza. Entonces se cansa, desmaya, cae. Por eso tanto divorcio, porque la gente se cansa, porque construyen hogar. Ayer celebramos un matrimonio y le decía a la pareja: mientras Dios esté en medio de ustedes, este matrimonio no lo tumbará nada ni nadie, en el nombre del Señor. Amén, porque tendrán la fuerza, el poder y la presencia de Dios en medio de ellos. Pero es la fuerza de Dios. Cuando carece esa fuerza en la vida de la familia, entonces fácilmente el divorcio. Usted pregunta: ¿por qué se separaron? Porque no damos más, porque no tenemos fuerza, porque se acabó, porque se rinden, porque no hay batalla, no hay pelea, porque carecen de la fuerza. Su fuerza humana llegó al límite. Pero si tuvieses la de Dios, sería diferente. ¿Por qué tanta persona se suicida? Cada vez se incrementa el número. Y hay muchas formas de suicidarse, no solamente quitándose la vida, sino metiéndose y sumergiéndose en el alcoholismo, en las drogas, en adicciones profundas. Una forma de matarse. ¿Por qué tantas personas no han logrado superar X vicios y X situación? Porque están en sus fuerzas. Cuando miramos todo lo que se ha vivenciado en el 2021, todo lo que ha traído aún a la misma iglesia,
En reuniones de pastores se habla de cómo está el estado de la iglesia en el mundo entero. Hay una pereza espiritual, hay un desánimo. Aún en pastores hay desánimo. Hay un desánimo a nivel de mucha gente. Y por eso no creo que sea una coincidencia, una casualidad, que el año 2021 sea considerado el año de la fuerza de Dios para su pueblo, en el nombre de Jesús. Y sabe, el Espíritu me recordaba algo en esta mañana. En septiembre y octubre nosotros hacemos nuestros 21 días de ayuno, y aquellos ayunos los declaramos en el poder de su fuerza. Ya el Espíritu nos estaba anunciando que este año 2021 será año de fuerza espiritual, pero no en las tuyas ni en las mías, sino en la fuerza de Dios. Bienaventurado el que tiene en ti sus fuerzas. Acompáñeme a Isaías capítulo 40, por favor. Isaías capítulo 40. El profeta le está hablando a los hombres que hacen imágenes, ídolos. Y mire lo que dice el 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Dios siempre confronta a los idólatras, a los que hacen imagen de Él. ¿A qué me comparan? ¿Con qué me hacen semejante? Entonces yo he visto dibujos de Dios. Pintan un abuelito vestido de blanco, barba blanca, y cuando menos piensa usted dice, se parece al del Señor de los Anillos. No, pero ¿cómo va a ser el Señor de los Anillos? Dios. No es ese, no. Y así, ¿a qué me compararéis o a qué me haréis semejante? No hay una imagen de Dios. Dios simplemente es Dios, y su creación nos cuenta y nos habla de su grandeza y de su gloria, y ya. No necesitas hacerte una idea de cómo es Dios. El Jesús tradicional, que popular, ojos azules, perfil griego, pues es dibujado por un griego. Lo dibujó desde su perspectiva de cuál sería el hombre perfecto físicamente. Desde su perspectiva griega dibujó un Jesús griego. Y ese es el Jesús que rueda por muchos lugares. Ese Jesús, digo, porque ese no es. ¿A qué me haréis semejante? Y confronta. El Señor dice, ¿a qué me haréis semejante? Porque siempre cualquier imagen de Dios será producto de la imaginación humana. Y dice el versículo 26: levantan alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas las llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Le dice, mira la grandeza de su creación, mira los cielos, las estrellas, las cuenta, las llama por nombre. Tiene el poder de contar estrellas, ponerle nombre, y no le falta ni una de ellas en sus cuentas. Ese es su poder, esa es su fuerza. Y es verdad, cada vez que contemplamos la inmensidad, cada vez que contemplamos, sean las montañas, sea el mar, cada vez que miramos la creación, nuestro corazón realmente se siente inclinado a adorar a Dios por su creación, por su belleza, por su grandeza. Cada vez que somos expuestos a algo de su creación majestuosa, decimos, qué grande es Dios. Les contaba a los hermanos aquel grupo de pastores que nos visitó de Carolina del Norte algunos años. Y cuando llegamos al cañón del Chicamocha y nos bajamos,
se emocionaron y empezaron a cantar un himno de la grandeza de Dios, cuán grande es Él. Y cantaban y tomaban fotos y grababan y estaban emocionados. Y yo estaba emocionado de verlos emocionados, porque a veces nos acostumbramos, uno ve el cañón del Chicamocha, pero ellos lo están disfrutando. Ellos estaban admirando la gloria de Dios en esa creación. Pero quizás ya nosotros ya no nos sorprende, entonces ya vamos perdiendo eso. Pero si vemos a Dios, levanta, dice, mira al cielo, ¿quién creó todas estas cosas? Entonces mire lo que dice el versículo 27. Entonces hace la pregunta: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios, y de mí Dios pasó mi juicio. Ahí quisiera que pusiéramos la Nueva Traducción Viviente del versículo 27, porque creo que no queda muy claro cuando dice: mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. No me cuadra, no es muy claro, pero me gusta lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿por qué dices, oh Jacob, que Dios qué? Dios no está viendo. Versículo 27 dice: ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades, oh Israel? ¿Cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? Creo que esa versión me aclara mejor el texto. Volvamos al contexto de la palabra. Está diciendo: ¿a qué comparas a Dios o con qué lo haces semejante? ¿Un yeso, una imagen, una pintura? ¿Por qué más bien no alzas los ojos y miras al cielo? Considera su poder, su fuerza y su gloria. ¿Y por qué entonces, si es capaz de contar las estrellas, de ponerle a cada una su nombre, de no perder ninguna, por qué crees que se te pasa tu problema? ¿Por qué crees que se te pasa tu dificultad? ¿Por qué crees que se le olvida a Dios hacerte justicia o juicio? ¿Por qué crees? Entonces, ¿qué concepción tienes de Dios? Dice: considera, mira su grandeza, mira su poder, cuenta las estrellas, les da nombre, no falta ninguna de ellas. ¿Cómo se te va a pasar tu necesidad? ¿Cómo se te va a pasar tu lucha? ¿Cómo se te va a olvidar a Dios hacerte justicia? Mira quién es Dios, está diciendo el profeta. Y entonces dice, versículo 28: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Le está diciendo: mira quién es Dios, mira su fuerza, no se cansa, no se agota, y su poder es inagotable. Él es la fuente de tu poder y la fuente de tu sustento. Dele ese aplauso al Rey de Gloria. Y dice la escritura: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que ¿qué? No tiene ninguna. Da esfuerzo al cansado. Este 2020 ha dejado a muchas personas cansadas, agotadas, desanimadas, sin fuerzas. Hay todavía mucha incertidumbre, hay todavía mucho temor, hay todavía muchas preguntas, hay todavía mucha inquietud. ¿Qué será el 2021? Podría pararme aquí y decirte: va a ser el año de tu bendición, de tu prosperidad, de tu esto, de tu aquello, de lo otro. Pero creo y tomo la palabra que es el año de la fuerza, pero no del hombre, sino de la fuerza de Dios en nosotros, porque no es con nuestra fuerza, sino con la de Dios, dice el Señor, con la del Espíritu Santo de Dios.
Por eso digo, no creo que sea casualidad que después de la pandemia venga el año de la fuerza, pero de Dios, del Señor, para su pueblo, para sus hijos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Cuando tú dices no doy más, cuando tú dices ya no tengo fuerzas, cuando dices ya no tengo, me cansé, me rindo, ahí es donde viene Dios. Dice, da esfuerzo al cansado. Esfuerzo es ese extra de potencia. Esfuerzo es ese extra de vigor. Esfuerzo es ese extra que viene de Dios. Él da fuerza al cansado, dice, y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Cómo? Si no tiene ninguna, ¿cómo multiplica? Pues es Dios que lo hace. Si sacó alimento para 5,000 personas, ¿cómo vamos a creer que no puede dar fuerza al que dice ya no tengo ninguna? Él tiene poder y fuerza para multiplicártelas, dice el Señor. Escuche, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. ¿Por qué menciona al muchacho y al joven? Porque en esa edad, ¿cómo se cree? Fuerte. Dice, yo no me canso, yo no flaqueo, yo no caigo. La Biblia dice, no, aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes también flaquean y los jóvenes también caen. Es decir, que esto no es de viejo. No se trata de que ya estoy viejo, no tengo fuerzas. No, le está diciendo, hasta los jóvenes también flaquean y caen. Y mira la palabra que yo te invito a que tomes a partir de este tiempo. Que le digas, Señor, para el 2021, la palabra de Dios dice, pero los que esperan a Jehová, escuche bien, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dele ese aplauso si usted lo cree. Reciba esa palabra, dígale, Señor, yo creo nuevas fuerzas para el 2021, nuevas fuerzas para este tiempo, nuevas fuerzas de parte de Dios. Levantarán alas como las águilas. Las águilas tienen una virtud que no tienen muchas aves: volar por encima de las tormentas. Dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios está prometiendo una fuerza especial en este tiempo. Declaramos el 2021 como un año de fuerza, pero no mía, de fuerza. Y esta palabra de esta mañana es base para la palabra del miércoles que queremos compartir, para sellar y creer lo que Dios quiere señalar para nosotros en este tiempo. Pero quiero marcar una gran diferencia entre la fuerza mía y la de Dios. Para esto quiero que me acompañes a Josué capítulo 6. He visto mucha gente en la vida correr de un lado para otro, desesperados en sus propias fuerzas, buscando solución para su matrimonio, para sus finanzas, para su cuestión laboral, en sus fuerzas, hasta haciendo trampa, mintiendo, haciendo cosas en sus fuerzas para lograr bendiciones, haciendo injusticias por lograr cosas. Pero dice la palabra del Señor, los que esperan en Jehová. La pregunta es, ¿tú de quién esperas? ¿Tú de quién estás esperando? ¿De ti mismo? No, lo que yo alcance a hacer, por eso hago hasta trampa con tal de ganar.
Pero alguien interpreta mal los que esperan, entonces se cruzan de brazos. Hermano, ya está trabajando, no. Ya pasó hojas de vidas, no. Estoy esperando en Jehová. No, tampoco. No funciona así. Los que esperan en Jehová tampoco es cruzarse de brazos y esperar. Es que estoy esperando en Jehová la bendición. No, no es así. Los que esperan en Jehová. Hay quienes están esperando el político. Hay quienes están esperando del familiar del exterior. Hay quienes están esperando el jefe de su empresa. Hay quienes están esperando si el dólar sube o baja. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová. Dice la palabra que tendrán nuevas fuerzas. Esperar en el Señor. Pero ese esperar no es paralizarse ni quedarse quieto. Es esperar, es confiar en Dios, es obedecer a Dios, es caminar con Dios. Acompáñeme al libro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Si podemos poner la Nueva Traducción Viviente, dice así la palabra del Señor: cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Así fue la primera ciudad que conquistó Israel. Así fue la primera conquista de la tierra prometida. Israel gritó con todas sus fuerzas, pero el muro no lo tumbó el poder de su grito. El muro lo tumbó el poder y la fuerza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él será el que tumba los muros del 2021. Él será el que tumba todas las dificultades que impiden la conquista de sus hijos. Pero su iglesia, su pueblo grita con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Este grito con todas sus fuerzas era obediencia. Porque Dios les había dicho: caminen 7 vueltas en silencio, sin decir ni una palabra alrededor de toda la ciudad de Jericó. Y a la 7ª vuelta griten. Ese grito es ícono de obediencia. Y lo hicieron con todas sus fuerzas. Y gritaron con todas sus fuerzas. Obedecieron con todas sus fuerzas. Pero el que tumba los muros es el poder de Dios. Ahí se articulan las dos: mi fe, mi obediencia. Pero el que tumba el muro no es el grito mío, es el poder de Dios. Los que han hecho arqueología bíblica han descubierto que los muros de Jericó no cayeron de afuera hacia adentro, porque algunos estaban diciendo que fue el grito de 2 millones de personas causó tal fuerza acústica que derribó los muros. Pero como Dios ya sabe la terquedad y la necedad del hombre, fueron, hicieron arqueología, y lo que encontraron de los muros es que se derribaron de adentro hacia afuera, como una implosión, para que quedara constatado de que no fue la fuerza humana sino la de Dios. Entonces cobra sentido el salmo: bienaventurado el varón que en ti tiene sus fuerzas. Bienaventurado el que en ti tiene sus fuerzas. Yo te invito a que te coloques de pie y vamos a orar en esta hora. Te invito a poner tu vida en las manos de Dios. El miércoles vamos a tener nuestro culto de consagración. Siempre motivamos a las personas a poner en algún lugar, a escribir en algún lugar sus deseos.
Para mí hay 4 cosas que a veces inquietan el corazón del hombre. Y le voy a decir las 4. Una, las necesidades. A veces nos preocupan las necesidades, qué comer, qué vestir. Pero ¿qué dijo Jesús de las necesidades? No pidan por ellas, porque vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de ellas y te las suple. Así de que tus necesidades que no te carguen. Hay otra que son los deseos. Los deseos son: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Dice el Salmo 37. Yo encomiendo a Dios mis deseos. Hay deseos, no es una necesidad. Usted dice: Señor, es que ese televisor que tengo toca golpearlo así para que funcione. Tengo un deseo, Padre, cambiarlo. Bueno, eso es un deseo. Deseo puede ser: quiero vacaciones con mi familia, es un deseo. Usted puede decir: no, ya es una necesidad. Bueno, es una necesidad, Dios te la va a dar. Pero hay deseos en el corazón que no son necesidades, pero que Dios también puede suplir, bendecir, dar. Pero también en el corazón de los hombres a veces cargan los caprichos. A veces hay caprichos. Me voy a meter en este negocio, es este, y no hay nadie que lo mueva de ahí. O en esta relación, en esto, en aquello, me meto ahí de cabeza porque es esto. A veces no es la voluntad de Dios, pero a través de la oración, si estás con Dios, Dios te guiará a que es un capricho, a que es algo tuyo que tienes que dejar a un lado, ya, soltar y ya. No es voluntad de Dios y ya. Pero hay una cuarta que descubrí hace poco. Hay cosas que ni yo, que están por encima de mis necesidades, deseos, aún caprichos, pero que Dios tiene preparada para mí, que yo las interpreto como unas sorpresas que ya Dios tenía de antemano, que ni yo sabía que Dios me iba a dar, y me las dio. Ni siquiera las apunté, pero llegaron, porque no estaban en mi agenda, sino en la de Él. No estaban en mis deseos, sino en los de Él. Pero sí es bueno plasmar, Señor, que en este año muchas cosas como familia, como pastores, Dios nos ha respondido. No le hemos puesto fecha, pero sí le hemos puesto a Dios en oración y nos ha contestado. Yo te invito a que levantes tus manos. Vamos a orar al Dios de los cielos.